Pasamos ahora a explicar cómo funciona la escala en cuanto a la voluntad de un jugador para ser traspasado, diferenciando entre los distintos verbos que se utilizan por los periodistas cuando hablan de rumores de traspasos, de deseo de traspaso, petición de traspaso, etc. Pues bien, vamos a comentar, aplicándolo al caso de Jimmy Butler, cómo estos matices son relevantes y nos dan información útil para entender el punto en el que nos encontramos. Y quiero aclarar, antes de empezar, que la forma de saber en qué punto estamos es analizando los actos del jugador, porque no podemos meternos en su cabeza ni saber lo que está pensando, así que lo que hacemos es observar lo que ha hecho, lo que ha dicho, y a partir de ahí interpretar en qué punto nos encontramos. Pues bien, tenemos tres etapas principales y dentro de algunas hay algunos matices. La primera etapa es la de deseo de traspaso. En esta etapa, el jugador en cuestión, en este caso Jimmy Butler, considera que estaría mejor en otro equipo y lo que hace es compartir esta información con su círculo íntimo o directamente con su equipo. En este caso, no sabemos quién fue la persona que filtró la primera información a Shams sobre la famosa lista de destinos preferidos de Butler, pero la cuestión es que da igual, tanto si la información se comparte únicamente al círculo interno o directamente al equipo, la cuestión es que la información se acaba filtrando a Shams casi en todos los casos y Shams tarda 5 minutos en publicar esa información en Twitter. Así que la información acaba siendo pública y por lo tanto el equipo, en este caso Miami, se acaba enterando sí o sí de esta posición del jugador. Y lo importante de esta posición es que el jugador aún no ha pedido ser traspasado. Y esto a veces puede ser un detalle insignificante, pero a veces puede ser un detalle muy importante. Y luego pondré un ejemplo muy claro en el que se ve la importancia de este matiz. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que quiere el jugador con este deseo de traspaso? Pues lo que quiere es que el equipo conozca su posición y que básicamente entienda que no está comprometido al 100% con los planes del equipo y de esta forma, trasladando esta información al equipo, el jugador confía en que las probabilidades de que sea traspasado aumenten. Después tenemos la segunda etapa, que es la de petición de traspaso. En este caso, el jugador sí que está pidiendo ser traspasado, pero existe una diferencia frente a la siguiente etapa, de la que hablaremos después, que es que en este caso no existe urgencia para que se produzca el traspaso. Y bien, esta petición de traspaso normalmente suele funcionar mejor en verano por dos motivos. Primero, porque hay más tiempo para negociar ese traspaso y segundo, porque no hay partidos ni nada entre medio que pueda distraer o que pueda producir drama. Así que en este caso, un jugador pues acaba la temporada regular, a lo mejor su equipo ya está eliminado de playoffs y dice, mira, quiero que me traspaséis en verano. Y se va de vacaciones y deja que el equipo se ponga manos a la obra para buscar un traspaso. Un ejemplo claro de esta fase de petición de traspaso sería Damian Lillard. Y aquí vuelvo también al punto anterior para que se entienda por qué importa esta diferenciación entre pedir o no pedir un traspaso. Pues bien, en este caso, Damian Lillard, como todos sabéis, es una leyenda viva de los Blazers y existía un respeto mutuo enorme entre la franquicia y el jugador. Así que los Blazers, que ya habían traspasado a McCollum y que veían que el proyecto liderado por Lillard no iba a ninguna parte, seguramente internamente querían traspasarle, pero no lo podían decir públicamente porque eso hubiera enfurecido a todos los aficionados que obviamente tienen muchísima admiración y un vínculo muy fuerte con Damian Lillard. Así que lo que hicieron es esperar pacientemente a que fuese Lillard el que diese el paso al frente pidiendo ser traspasado. Y de esta forma los Blazers se liberaron de toda la presión que conlleva traspasar a un jugador franquicia y un jugador icónico, posiblemente el mejor Blazer de toda la historia, porque si es el jugador el que está pidiendo irse, digamos que el equipo ya no queda como el malo de la película. Entonces, teniendo esta luz verde para traspasarlo, digamos que accedieron a esta petición de traspaso y acabaron enviando a Lillard a los Bucks. Pero, volviendo al caso de Jimmy Butler, a veces una simple petición de traspaso no es suficiente para conseguir los objetivos del jugador, que es ser traspasado, y por lo tanto da un paso más allá para aumentar aún más las probabilidades de que se complete el traspaso. Y con eso pasamos a la tercera y última etapa, que es la de exigencia de traspaso. Para diferenciar esta fase de la anterior, básicamente el elemento clave es la urgencia.
En una petición de traspaso, como decía, tú lo solicitas, pero tampoco estás metiendo excesivas prisas. En cambio, en una exigencia de traspaso, estás diciendo traspasadme cuanto antes. Y precisamente por este motivo, dado que el jugador está urgiendo a que se le traspase, si se ignoran sus deseos, seguramente haga una de dos cosas para tensar aún más la cuerda. Opción A, que es la menos mala. El jugador posiblemente opte por empezar a comportarse de forma, digamos, inapropiada, ya sea no esforzándose demasiado en los partidos, mostrando una falta de interés por cualquier cosa relacionada con el equipo, siendo una distracción en el vestuario, en fin, generando un clima de incomodidad y de tensión para todo el equipo y por lo tanto haciendo que con el paso del tiempo la situación sea cada vez más insostenible. Y esta sería la situación actual en la que está Jimmy Butler y también un ejemplo clarísimo de esta conducta, que lo hemos visto que lo ha hecho de forma reiterada, sería James Harden, que es todo un especialista en esto, tensar la cuerda, jugar como el culo y, en definitiva, hacer todo lo posible para forzar su salida de un equipo. Y la otra opción, la opción B, es aún peor porque básicamente consiste en que el jugador diga hasta aquí hemos llegado y rompo toda relación con el equipo. Ni me presento a los entrenamientos, no voy a los partidos y desconexión total, si me llamas no te cojo el teléfono. Esta sería un poco la versión Ben Simmons y de momento no hemos alcanzado este punto y de hecho Butler, recordemos que está apartado del equipo con esta suspensión, pero no por decisión propia, sino por decisión del club. Y bien, como digo, actualmente nos encontramos en esta fase de exigencia de traspaso con conducta inapropiada de Jimmy Butler. Y a mí me hace gracia porque ahora hay debate y especulación sobre qué va a suceder si Jimmy Butler no ha sido traspasado cuando finalice su suspensión de 7 partidos. Hay, de hecho, versiones opuestas publicadas por periodistas que están muy conectados, en principio, con Miami. Por un lado tenemos a Ira Winderman, no me quiero equivocar con el nombre, que ha dicho o ha comentado que no se espera que Jimmy Butler juegue ningún otro partido con la camiseta de los Heat. Y por contra tenemos a otro periodista también, como digo, muy conectado, muy metido en todos los asuntos de los Heat, que es Anthony Chiang. Y este periodista ha dicho todo lo contrario, ha dicho que los Heat sí que esperan que Jimmy Butler se reincorpore al equipo si no es traspasado después de esta suspensión de 7 partidos. Pero, en cualquier caso, a mí lo que me hace gracia es la gente que dice, bueno, Jimmy Butler, si no le traspasan, volverá y seguirá jugando con Miami como si nada. Y lo que yo digo ante esto es, ¿estáis locos? O sea, lo que no va a suceder es que un jugador se declare en rebeldía, diga que no está feliz en un equipo que desea jugar donde sea menos en Miami y que básicamente ponga en jaque a toda la franquicia y que después, si no le hacen caso y no le traspasan, vuelva con una sonrisa y haga como si nada. Esto no va a suceder. Si Butler no es traspasado, por lo menos hasta el cierre de mercado la va a liar constantemente y se las va a ingeniar para ser una distracción permanente hasta conseguir forzar su salida. Esto hay que tenerlo claro. Y fingir que no es así me parece que es un acto de autoengaño o de ingenuidad. Esto es un clip de este episodio concreto. Si quieres verlo íntegramente, clica aquí.